¿Qué cambiaría si tuvieses la posibilidad de volver al pasado? Ten cuidado porque las consecuencias pueden ser grandes. ¿Quieres ver? Te lo spoileo. Esta película, escrita y dirigida por Robert Zemeckis, nos presenta como primera escena las noticias del día, donde se menciona que el Centro de Investigación Nuclear del Pacífico ha negado el rumor de que el caso de la pérdida de plutonio haya sido un robo de sus instalaciones hace 2 semanas, confesando que un grupo terrorista libio se ha declarado responsable por el robo. Allí mismo aparece Marty McFly preguntando si el Doc está en casa. Al no recibir respuesta, coloca su patineta en el suelo y la patea ligeramente. Esta llega a chocar con el plutonio robado del que estaban hablando en la televisión. Acto seguido, Marty empieza a subir al nivel máximo el volumen de un amplificador mucho más grande que él, haciendo que salga disparado y se estropee. Segundos después llama el Doc para mencionarle que deben reunirse, ya que hizo un gran descubrimiento y va a necesitar la ayuda de Marty. Mientras Marty está con su novia Jennifer, aparece una señora recogiendo dinero para salvar la torre del reloj, ya que el candidato a la alcaldía Goldie Wilson quiere reemplazar dicha torre, argumentando que hace 30 años un rayo golpeó la torre y por ende el reloj dejó de funcionar. Sin embargo, esta señora, junto a una sociedad de preservación, desean mantener la torre como parte de la historia y herencia. Antes de irse, le entrega un folleto a Marty con información sobre el acontecimiento histórico. Cuando Marty llega a su casa, nota la presencia de Biff Tannen, supervisor de su padre George, quien le reclama por un accidente automovilístico que tuvo debido a que George no le informó que tenía un punto ciego. Biff trata sumamente mal a George, pero esto ocurre desde que fueron a la misma escuela. Esa misma noche tiene una cena con su familia. Allí su madre recuerda la vez que conoció a Georgie, mencionando que su padre lo atropelló sin querer, pero asegura que fue el destino para que actualmente estuvieran juntos. Mientras duerme, Marty recibe nuevamente una llamada del Doc, recordándole que tienen que verse y que pase a su casa para recoger una cámara de video. Cuando Marty llega al punto de encuentro, el Doc le muestra su experimento, pero antes de entrar en detalle le pide a Marty que empiece a grabar. Cuando este último empieza a grabar con la cámara, el Doc menciona que se trata del experimento temporal número 1. Acto seguido, el Doc introduce a Einstein al auto y muestra cómo tanto su reloj como el reloj de Einstein están perfectamente sincronizados. Tras hacer eso, empieza a manejar el auto con un control remoto y con Einstein dentro. Antes de acelerar el auto, menciona que cuando llegue a 142 km/h van a ser testigos de algo increíble. Y en efecto, mientras el auto va aumentando de velocidad, de un momento a otro desaparece. Mientras el Doc celebra su logro, Marty queda totalmente confundido. Allí, el Doc le explica a Marty que Einstein se acaba de convertir en el primer viajero del tiempo, afirmando haberlo enviado hacia el futuro, más específicamente, 1 minuto hacia el futuro. Es por eso que, habiendo pasado el minuto, el carro junto con Einstein vuelven a aparecer. El Doc le explica a Marty que para que esto funcione tienen que prender el circuito del tiempo. La primera barra te indica dónde estás yendo, la segunda dónde estás actualmente y la última te indica a dónde estuviste. En ese momento el Doc coloca lo que es para él la fecha más importante en la historia de la ciencia, 5 de noviembre de 1955. Cuando Marty pregunta qué ocurrió en esa fecha, el Doc le comenta que fue el día en el que inventó los viajes por el tiempo. El Doc confiesa además que el auto funciona con plutonio. Marty une cabos rotos y se da cuenta que fue el Doc quien les robó el plutonio a unos libios. Allí, el Doc se da cuenta que los libios lo encontraron, pero al no poder escapar, termina siendo balaceado por uno de ellos. Marty intenta huir, así que se sube al auto creado por el Doc y sin querer activa el circuito del tiempo y tras acelerar lo suficiente, termina viajando en el tiempo. Más específicamente, a 1955. Al principio, Marty cree que se trata de un sueño, sin embargo, llega a Lion State y recién está siendo construido. Para peor, el tanque de plutonio está vacío, por lo que no podrá usarlo, así que lo esconde detrás de un letrero y empieza a caminar hacia Hill Valley. Cuando llega a un pueblo, ve en un periódico que la fecha es 5 de noviembre de 1955, la fecha que el Doc había mencionado. Mientras Marty va a una cafetería, aparece Biff, y quien está al lado de Marty es su padre, George, de joven. Vemos como Biff trata igual de mal a George desde que son jóvenes. Como este se va, vemos que una persona que trabaja allí aconseja a George para que no se deje intimidar ante Biff. Marty se da cuenta que se trata de Goldie Wilson, quien en la época de Marty es el postulado a alcalde. Marty se dirige hacia la que sería su casa. Sin embargo, ve que su padre está a punto de ser atropellado, así que le salva la vida. Marty es auxiliado por quien tendría que haber sido su abuelo, mientras que quien tendría que ser su madre termina enamorándose de él. Esa misma noche, Marty va a visitar al Doc, quien claramente no sabe quién es Marty. Este le explica que viene del futuro gracias a una máquina que él, refiriéndose al Doc, inventó. El Doc no le cree absolutamente nada, no hasta que Marty le muestra el coche. Cuando vuelven al hogar del Doc, Marty le muestra lo que grabó en 1985 cuando estaba usando el coche por primera vez. En la grabación, el Doc escucha que tuvo que generar 1.21 gigawatts para hacer que funcione. Ante esto, el Doc del pasado se vuelve loco, ya que para 1955 es imposible generar tanta cantidad de energía.
por lo cual le dice a Marty lamentarlo mucho, porque estará estancado en 1955 y no podrá hacer nada al respecto, ya que la única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigawatts de electricidad es un rayo. Ante esto, Marty recuerda que la señora que quería salvar la torre del reloj le había mencionado que un rayo cayó en dicha torre. Tras revisar el folleto brindado por la señora, el Doc se da cuenta que el rayo golpeará la torre del reloj precisamente a las 10:04 p.m. el próximo sábado. El Doc le dice a Marty que debe quedarse en su casa, ya que cualquier cosa que haga podría llegar a cambiar el futuro. Ante esto, Marty confiesa que intervino en el primer encuentro entre sus padres. Esto provocaría que en el futuro Marty no llegase a existir nunca. Ante esto, Marty tiene que ayudar a su padre joven a enamorar a su madre. Marty aconseja a su padre de invitar a su madre al baile, pero gracias a Biff, sus planes se arruinan. Cuando llega a casa del Doc lo encuentran viendo la cinta, sin embargo no llega el momento donde su vida termina. Aún así le confiesa a Marty que no quiere saberlo, ya que nadie debería saber el destino de sus respectivas vidas. Para desviar el tema, le muestra a Marty el plan, conseguir los 1.21 gigawatts de energía para hacer que Marty vuelva a 1985. Una noche, Marty intenta volver a hablar del futuro del Doc, pero este último no quiere saber sobre su destino, ya que podría traer grandes problemas. Así que Marty le escribe una carta mencionándole que en el futuro será asesinado por terroristas, mencionándole que por favor tome las medidas necesarias para prevenir este terrible desastre. La noche del baile, George McFly se encuentra a Biff intentando abusar de Lorraine, madre de Marty, así que toma la valentía suficiente para golpear a Biff y gracias a eso se gana el corazón de Lorraine. Sin embargo, uno de los músicos principales de la banda para el baile se lastima la mano, imposibilitando poder tocar. Es por eso que Marty es quien lo sustituye, ya que si no hay músicos en el baile, sus padres no terminarían enamorándose. Todo sale tan bien que le piden a Marty otra canción. A Marty se le ocurre interpretar Johnny B. Good de Chuck Berry. Sin embargo, esa canción no existía en 1955. Después de tocar, Marty se encuentra con el Doc y están listos para el rayo, no sin antes agradecerse mutuamente y abrazarse. Sin embargo, el Doc descubre la carta que Marty le había hecho, pero la rompe al saber que se trata de su futuro. Ante esto, Marty decide regresar 10 minutos antes del asesinato del Doc, para así poder advertirle de lo que ocurrirá. El plan del Doc, a pesar de haber tenido conflictos, se concreta con éxito, enviando de nuevo a Marty a 1985. Cuando Marty intenta evitar que el destino del Doc vuelva a ser el mismo, se da cuenta que llega muy tarde, ya que el Doc vuelve a ser balaceado por los terroristas. Sin embargo, cuando Marty se acerca al Doc, se termina dando cuenta que está vivo, esto gracias a que tenía puesto un chaleco antibalas. Acto seguido, el Doc le muestra que unió las partes de la carta que Marty le había escrito en el pasado, y gracias a eso sobrevivió. El Doc lleva a Marty a su respectiva casa, le menciona que viajará 30 años en el futuro, a lo que Marty le responde que lo busque, probablemente para ese entonces tenga 47 años. El Doc le dice que lo hará. Para el día siguiente, Marty se da cuenta que vive en una casa mucho más moderna. Su papá no es ningún don nadie y tiene a Biff como su empleado para limpiar su coche. Todo esto ocurrió debido a que, en el pasado, George McFly nunca había golpeado a Biff, por lo que Biff siempre tuvo superioridad sobre George, pero el pasado cambió gracias a Marty y ahora su padre es un hombre respetable. Jennifer llega a casa de Marty. Este último se asusta por creer que algo había cambiado entre ellos, pero no fue así. Justo cuando se besan, aparece nuevamente el Doc, mencionándole que tienen que ir de vuelta al futuro, ya que sus futuros hijos con Jennifer corren peligro. Ante esto, Marty, Jennifer y el Doc viajan de vuelta al futuro. Esto fue Volver al Futuro. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo spoileo.